El Eterno lo bendiga a todos. Vamos a entregar un mensaje totalmente profético por las Escrituras, sin sacar los textos de contextos, tampoco sin interpretar las Escrituras. Le prometimos a todos nuestros oyentes entregarle un gran mensaje titulado Prepárate rápido, porque es revelado cuándo será el arrebatamiento. Queremos entregar este mensaje por las Escrituras, sin sacar los textos de contextos, tampoco sin interpretar las Escrituras. Vamos a iniciar este mensaje profético y escatológico, y será entregado de forma cronológica y de forma segura, y quien lo entregará a través de las Escrituras es el mismo Mesías hablando, el mismo Yahshua HaMashiach revelando. Este estudio, que estoy seguro que la mayoría de los pastores y ministros a nivel mundial estarán interesados en este misterio. Ahora, las preguntas que le hicieron los discípulos al Mesías con relación a cuando el Mesías estaba sentado en el monte de los olivos, y le hicieron la pregunta: ¿cuál sería la señal de tu venida y del fin del siglo? Mateo 24:3. Por eso, esa pregunta desactivó el código profético del Mesías para responder, escúchelo claro, para responder cronológicamente todos los acontecimientos que ya están sucediendo hasta que Él venga en las nubes para nuestra reunión con Él. Revelaremos 7 eventos que marcarán un antes y un después. El primer mensaje del Mesías, de Yahshua HaMashiach, es el siguiente. Él dijo: cuídense para que nadie os engañe por los falsos mesías, por los falsos maestros, y luego desde ahí comenzará el comienzo de los principios de dolores que el mismo Mesías reveló, haciendo alusión especialmente a las guerras, hambres y enfermedades, y además que seríamos aborrecidos por causa de su nombre. Dice las Escrituras, y quiero que se preste mucha atención ahora, dice las Escrituras que comenzó especialmente los dolores de parto a través de lo que termino de revelarle, de las enfermedades y el hambre, las guerras y los rumores de guerra, y desde ahí, desde el principio de dolores, se va a activar
el inicio de la tribulación, y ahora es que hay que prestar mucha atención porque ha habido muchos errores relacionados a la expresión tribulación. Pero esa palabra está asociada a persecución de los creyentes por su fe, y por eso en Daniel 9:27 no aparece escrito literalmente la palabra arrebatamiento antes de la tribulación. Ahora, la persecución para los creyentes está relacionada a través de la expresión tribulación, que en el griego se le llama delisis, y es referenciado a la persecución por la fe en el Mesías. Ahora, el mismo Mesías revela las señales antes del arrebatamiento, y ahora iniciamos el tercer evento. El apóstol Pablo revela en 1 de Tesalonicenses 5, del 3 al 5, que cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina, y le exhorta a los creyentes que no estemos en tinieblas para que aquel día no nos sorprenda. ¿Cuál día? El día de los padecimientos, de las persecuciones, el día de la tribulación, como lo revela el mismo Yahshua en Mateo 24:9. Y además seremos entregados a persecución denominado tribulación. Y antes de revelar el cuarto evento, donde va a iniciar las mismas palabras que habló el Mesías, en Mateo 24:21, denominado la gran tribulación, donde revela que se cumplirán 1260 días, 3 años y medio, revelado también en Apocalipsis 13:5, cuando la bestia comience a blasfemar y comience a tomar control ¿de quiénes? De todos los que moran en la tierra. Yohanan lo declara en Apocalipsis 11:2, porque los gentiles hollarán la ciudad por 42 meses, 3 años y medio. Por eso, antes de la manifestación del antimasías, se pondrá la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, que el que lea entienda. Esa abominación desoladora será puesta en el lugar del monte del templo, que hoy permanece destruido debajo de los escombros en Gaza. Ahora, el Mesías revela que se va a desatar la ira del anticristo. ¿Contra quiénes? Contra los santos del Mesías. Y Juan en Apocalipsis 7:14 revela y describe aquellos que vienen hasta el fin, y esos son los vencedores
Esos son los que han salido, los que van a salir. ¿De dónde? De la gran tribulación. Y además lavarán sus ropas en la sangre del Cordero. Y recordemos que la gran tribulación no es la ira de Dios. Quinto evento. El Mesías sigue revelando su código profético en Mateo 24:31. Y él dice que después de la gran tribulación de aquellos días, ocurrirán las señales para iniciar el retorno del Mesías a la tierra y para nuestra reunión con él en los aires, en las nubes, como revela segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 4, donde Rasaúl, el apóstol Pablo, confirma la palabra del Mesías. Pero con respecto a la venida de nuestro Adón y nuestra reunión con él, ¿qué dice? Os rogamos, hermanos, no nos dejemos mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por palabra, ni por espíritu, como si fueran nuestras, en el sentido de que el día del Adón está cerca. Ahora, por eso el apóstol Pablo revela y él dice, no sean engañados, porque no vendrá. ¿Quién no vendrá? El Mesías, sin que primero venga la apostasía y luego se revele y se compruebe, como está revelado en segunda de Tesalonicenses 2, del 3 al 7. Observe ahora lo mismo que dijo el Mesías en Mateo 29, del 30 al 31. Mateo 24, 29 al 31, dice que después que ocurra la gran tribulación, luego aparecerá la señal del sol y la luna, y luego la señal del Ben Adahán, el Hijo del Hombre, donde aparecerá en los Samaín, en los cielos, viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Atención ahora a esta gran revelación. Cuando ocurra la señal del Mesías en los aires, entonces se ordenará el sonar del shofar, la final trompeta, y en el mismo instante, dice el mismo Mesías en Mateo 24, 31, que sonará la final trompeta y enviará sus malajines, sus ángeles, judíos y gentiles, creyentes en el Mesías, que hayan recibido el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, y que estarán los creyentes vivos hasta que suceda el Natsar, que en el hebreo le llaman arrebatamiento, y suceda el Jalpazo, que en griego también se llama arrebatamiento. Por eso, el código del Mesías, que fue desatado para dar cumplimiento a las profecías escatológicas y proféticas,
le fue revelado en misterio a Rasaúl, al apóstol Pablo, lo mismo que había revelado el Mesías en Mateo 24:31. ¿Qué se le reveló? Sonará la final trompeta y el mismo Yahshua descenderá de los Samaín, de los cielos. ¿Y qué dice las Escrituras? Que ocurrirá el arrebato en el mismo instante, luego de sonar la final trompeta. Entonces dice las Escrituras que los muertos en el Mesías serán resucitados primero, y luego los creyentes que hayan perseverado vivos, sus cuerpos serán transformados, y ambos, tanto los muertos en el Mesías como los creyentes vivos que hayan esperado hasta ese evento, serán arrebatados juntamente a las nubes, y así se encontrarán junto al Señor, como está revelado y está codificado en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 15 al 17. Ahora, del día y la hora, nadie lo sabe. Por eso, el mismo apóstol Pablo viene a confirmar esas profecías, porque debemos recordar que una doctrina bíblica no se fundamenta en un solo texto bíblico. Debe tener 2 o 3 textos bíblicos para que conste todo asunto. Por eso en 1 Corintios 15, 51 al 52, el mismo Pablo revela que se tocará la misma trompeta, la final trompeta, el shofar, y ocurrirá que los muertos en Cristo serán resucitados con un cuerpo incorruptible. Por eso, cuando tanto los muertos en Cristo como los creyentes que hayan perseverado hasta ese evento serán arrebatados y tendrán la reunión con él, con el Mesías, en las nubes. Ahora, queremos confirmar por las Escrituras, y comenzará especialmente el sexto evento. En Daniel 9:27 no está escrito ni aparece escrito en la última semana de Daniel que revele especialmente que habrá en ese lugar. No está escrito la palabra arrebatamiento, ni aparece escrito que los 7 años corresponden a la ira de Dios. Eso no está escrito en las Escrituras. Puede confirmarlo en Daniel capítulo 9, verso 27, y observará lo que le estamos indicando. Ahora, por eso el mismo Pablo reveló que seremos librados de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero
para probar a los que moran sobre la tierra. Ahora, ¿de qué seremos librados? La Biblia te lo va a revelar. En primera de Tesalonicenses 1:10 revela lo siguiente: y esperar de los cielos de los Samaín al Hijo, al Ben Adahán, a Yahshua HaMashiach, quien nos librará de la ira venidera. Confirmando Rasaúl, el apóstol Pablo, en primera de Tesalonicenses 5:9, el mismo Pablo dice que Elohim no nos ha llamado para ira, sino para alcanzar la salvación de nuestra alma. Por eso dice las Escrituras en el libro de Mateo que los días serán acortados por causa de los escogidos. ¿Cuáles son esos días que serán acortados? Le doy la gloria y la honra al Eterno, porque me reveló cuáles son esos días. Esos días que son acortados son los días que el Eterno va a arrebatar a los escogidos antes de que inicie la ira de Dios. Porque ningún ser humano podrá estar en pie cuando sea desatada la ira de Dios. Ahora, podemos confirmar y podemos revelar lo siguiente, y queremos que se preste la mayor atención. Como lo revela Apocalipsis 3:10, que por cuanto hemos guardado la palabra de su paciencia y no hemos negado su nombre, Yahshua HaMashiach nos guardará y nos librará de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ahora, habrá un arrebatamiento como lo revela el Mesías y como lo revela y como lo está revelando Rasaúl, el apóstol Pablo, que se lo revelaron como un gran misterio en primera de Corintios 15, 51 al 52, donde revelan la misma profecía que la final trompeta será sonada y los muertos en Cristo resucitarán con un cuerpo incorruptible. Confirmando, yo hago una pregunta. Si todos los profetas del antiguo pacto sufrieron y fueron perseguidos por su fe, si Yahshua HaMashiach, Jesús el Mesías, padeció, fue injuriado, fue despreciado, fue menospreciado y murió en el madero por toda la humanidad, derramando su sangre preciosa, también los apóstoles fueron perseguidos y fueron muertos algunos, y otros fueron despreciados, y los discípulos fueron perseguidos por su fe. Yo hago otra pregunta. Nosotros, lo que nos ha tocado vivir en esta última generación, ¿seremos los únicos que no vamos a sufrir? Eso no está escrito en ninguna parte, ni en la Torá, que es el nuevo pacto, ni en los Nevilim,
que representan los profetas mayores y menores, ni en el Brit Hadashah, que representa el nuevo pacto, ni en Higalut, que representa Apocalipsis, no está revelado que ningún creyente no haya de sufrir, porque mientras estemos en este cuerpo de carne, todo podrá suceder para la gloria y la honra del Eterno, porque queremos terminar este mensaje y revelarle y decirle a todos nuestros oyentes que el Eterno nos guardará, nos sacará de este mundo de maldad, y estoy seguro, sin temor a equivocarme, que Él vendrá a rescatar a sus escogidos antes de que se vayan a desatar todos los juicios de Dios. En el próximo video, prepárense, estaremos revelando con las Biblias hebreas, a través de la Septuaginta edición, el verdadero bautismo para perdón de pecados, y lo haremos con la Biblia abierta, porque llegó el tiempo y se está acercando el tiempo del arrebatamiento, y no podemos inventar con las Escrituras, y también no podemos sacar los textos de contextos para darle interpretaciones humanas. El Eterno los bendiga a todos.